Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro. Como saben, este programa de Canal 8 en el que disponemos de 60 minutos de televisión para dedicarlo con cierta calma, con cierta tranquilidad a temas que consideramos que son de su interés. Antes de presentar tanto el tema como los invitados que nos acompañan esta noche, sí quería hacer los oportunos recordatorios. Como saben, tiene a su disposición un correo electrónico, que es el correo electrónico de este programa, puntodencuentro@canal8tv.com, en el que esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas de temas, lo que deseen. Para ustedes, digamos, es la ventana que este programa tiene para que ustedes puedan expresarse y trasladarnos sus inquietudes. También quiero recordarles que, como saben, Canal 8 Televisión se emite por TDT en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Hechas las consideraciones previas, vamos a entrar en materia para no perder ni un minuto del programa que a mí se me antoja que vamos a tener más que interesante y en el que vamos a tratar una realidad que a veces parece, bajo mi punto de vista, invisible para el resto de la sociedad, porque hasta que no nos toca de cerca no estamos, digamos, familiarizados con determinadas circunstancias. Queremos hablar hoy de lo que es la atención social, la acción social, cómo se trata o cómo estamos tratando como sociedad a nuestros mayores, a los discapacitados, a los menores, a las personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social. El tema es amplio, lo sabemos, pero bueno, para ello contamos, para intentar centrar y saber un poquito más sobre todo esto, con nuestros tres invitados que paso a presentarlas a continuación. En primer lugar tenemos a José Luis Gutiérrez, que está aquí en este caso en calidad de presidente del Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. José Luis, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. También nos acompaña Gloria Pareja Ríos, que es trabajadora social. Gloria, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Félix. Y también contamos con José Francisco Fariña González. José Francisco, Kiko, estábamos debatiendo cómo llamarte, como tú prefieras. Bueno, pues Kiko, da igual así. Que también en este caso Buenas es técnico de la Unidad de Infancia y Familia del IAS, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. Bueno, pues la primera pregunta es obligada, hay que acercarse un poquito y les pediría que de una forma ligera esbozaran un poquito cómo ven ustedes, bueno, la situación, si como sociedad estamos siendo responsables a todos los niveles con las personas que en este caso son más desfavorecidas por circunstancias de la vida, por la propia edad, por que han vivido situaciones complicadas, en algunos casos traumáticas. ¿Estamos tratando bien a las personas que no han tenido a lo mejor tanta suerte como otros en esta sociedad? Empezamos, como es tradicional en este programa, por el otro lado de la mesa, José Luis. Bueno, pues en este caso evidentemente es una respuesta complicada y bastante amplia, ¿no? Desde el ámbito que nosotros conocemos, principalmente que conozco yo, que es el Cabildo Insular, que es el que tiene las competencias en materia de menores, de mayores, de discapacitados, de los centros de prestaciones, siento tener que decir que no, que últimamente cada vez más estos colectivos pues vienen sufriendo mermas presupuestarias y venimos sufriendo pues ciertas complicaciones en los centros para prestar unos servicios adecuados, unos servicios modernos de calidad como habitualmente solemos decir, pero que estamos pasando bastantes dificultades porque suele pasar que son estos colectivos los que suelen sufrir pues antes que nadie, como son desfavorecidos y no tienen voz propia y no pueden defenderse, pues suelen sufrir recortes y en estos momentos nosotros estamos en los centros del IAS, por lo menos que conozco bien, sufriendo estas consecuencias de la crisis más que nadie. Gloria, en este sentido tú, bueno, como también persona que está al cabo de la calle de todos estos asuntos, ¿consideras que como sociedad estamos siendo responsables o digamos, estamos respondiendo a lo que se espera de nosotros con estos colectivos más desfavorecidos? Bueno, vamos a ver, a mí me gusta siempre una perspectiva un poco histórica de la situación. Es decir, yo recuerdo cuando yo entré en el ayuntamiento, yo tenía 20 años y ya en un ayuntamiento y ya había habido algunos cambios. Es decir, yo creo que la atención a todos estos colectivos ha ido mejorando progresivamente. Eso para mí es una realidad. Pero en cualquier caso también creo que es necesario ir mejorando. Que siempre hay cosas por hacer, ¿no? Claro, siempre hay cosas por hacer y ahora mismo estamos en una situación de crisis que yo creo que es un poco delicada a nivel presupuestario, los ayuntamientos, y que es necesario nuevas fórmulas también, innovadoras para tratar este problema que también es nuevo. Y Kiko, bajo tu perspectiva, ¿cómo es la situación actual? ¿Estamos siendo serios en el tratamiento de todas estas personas que necesitan una ayuda especial, si se me permite el término? Sí, yo diría que las condiciones de vida de muchos de nuestros menores, ciñéndonos al tema de la infancia, que es el que yo me muevo, ¿no? Esas condiciones de vida que padecen muchos menores exigen, y eso emana de la misma ley de servicios sociales, el compromiso
intervención y de protección por parte de los organismos públicos. Y el mismo desarrollo legislativo ha propiciado avances en este campo. Se puede hablar, yo creo, de una política de bienestar de la infancia, así en general, ¿no? Entonces, la Ley de Atención Integral del Menor pone en marcha una serie de servicios institucionalizados, y bueno, dentro de ahí está también la creación del IAS y la Unidad de Infancia y Familia, de lo que podemos hablar así un poco hoy también. Sí, otra pregunta genérica que quería plantearles es, bueno, la tan traída y llevada crisis, bueno, siempre se dice, además estamos cansados de leer titulares que lo representan, bueno, estamos ante un momento en el que hay que apoyar a los más débiles, estamos en un momento en el que hay que hacer presupuestos, y pongo entre comillas lo de sociales. Desde el punto de vista de ustedes que están, bueno, conocen de primera mano todas las circunstancias que rodean lo que es la atención social, la acción social, ¿esta crisis va a pagarse más en los colectivos desfavorecidos o las administraciones públicas, las ONG, las asociaciones que trabajan con todos estos colectivos están siendo, digamos, especialmente sensibles a un periodo de crisis en el que es probable que mucha más gente necesite ayuda? José Luis. Bueno, yo de todas maneras me gustaría retomar la pregunta anterior en el sentido de que, por lo que ha dicho Gloria, la compañera, ¿no? Evidentemente hay que reconocer un avance en la atención social. Desde la perspectiva histórica, que no es ese mi planteamiento, hay que reconocer un avance. Lo que pasa que también es cierto que cada vez la sociedad pide más. Y en la actualidad yo creo que nos encontramos con un desfase en el sentido de que hace unos años pues la atención tenía muchas carencias, pero una sociedad en que estos colectivos se vivían con mayor normalidad y la situación de abandono no se vivía con la alarma, con la gravedad con que se vive hoy. Entonces, la perspectiva actual yo creo que es insuficiente, porque hoy, con los avances y con la modernización, no se puede permitir que se produzcan situaciones que antaño se producían con naturalidad. Para mí es indiscutible que la crisis ha atacado principalmente a estos colectivos. Desde el Cabildo, por ejemplo, pues se habla de unos presupuestos sociales, pero sin ir más lejos del IAS, este año vemos que tenemos más de 15 millones de euros menos de presupuesto, cuando luego pues sabemos que hay otras partidas para gastos mucho más superfluos, como colaborar con una regata de un club, como colaborar para que se mantengan pues ornatos y diseños y céspedes públicos. Yo creo que es importante que si hay crisis, digamos, donde primero ataque la crisis sea en esas partidas que no tienen una incidencia directa a los usuarios, y que se garantice que los servicios sociales no pueden mermar en su calidad y que no pueden mermar en las disposiciones que tenemos, porque actualmente nosotros estamos teniendo graves dificultades en los centros nuestros para dar la calidad que prestábamos, no se sustituye el personal, tenemos plazas sin cubrir porque no hay dinero para contratar a estos trabajadores, tenemos carencias de materiales, entonces eso lo estamos notando, ¿no? Y la crisis nos está afectando bastante. Gloria, en este caso coincides en que a lo mejor hay que diferenciar entre lo importante y lo que no es importante cuando hablamos de inversiones en materia social. Por supuesto, está claro. Yo no quiero abundar demasiado en el tema porque creo que lo ha explicado muy bien José Luis, pero sí, efectivamente creo que hay unas prioridades que deben de ser atendidas. Pero yo, si me permite, me gustaría hacer hincapié en una cosa que creo que es importante. Por una parte, la idea de a problemas nuevos, soluciones nuevas, creativas, innovadoras. Eso lo lanzo a la mesa. Eso por una parte. Y por otra parte, el estado de bienestar que se ha ido construyendo en toda Europa, llega un momento en que quizás sea conveniente, y también lo lanzo a la mesa, retomar la idea de no es lo mismo dar el pescado que enseñar a pescar. Y yo planteo eso, sí, porque me gustaría... Nos hemos quedado en una atención social, digamos, que hace dependientes en ocasiones a las personas de esa ayuda social. Yo estoy muy contenta con que los derechos de las personas se vean paulatinamente reconocidos, y ya eso hoy en día es una realidad. Pero una vez que ya eso está así, está reconocido, hay una lucha por todos los temas de los ingresos mínimos, ya en Canarias está la PCI, antes estaba el tema de las ayudas básicas, todo esto está muy bien, está la ley de dependencia, ya antes estaba el servicio de ayuda a domicilio municipal, es decir, hay muchas cosas buenas, muchos recursos, muchos servicios sociales, pero el planteamiento va un poco, hemos quizá o no hemos
atendido suficientemente el empoderamiento de la gente con la que trabajamos, la promoción de su autonomía realmente. Esa es mi pregunta, porque si vemos a una persona que pide PSI ahora, PSI mañana, PSI pasado, yo me quedo con ese planteamiento, hablo de la experiencia, y me gustaría, y creo que es el momento en que eso se pueda de verdad trabajar, porque creo que puede ser un camino. Enfocarlo hacia una mayor autonomía personal de todas estas personas, ¿no? Sí, es algo que lanzo, hay mucho que hablar, mucho que decir con ese tema, pero hay algo de eso. Kiko, en cuanto a la crisis, ¿hasta qué punto, digamos, está ahondando las diferencias que pueda haber entre estos colectivos que están en peores circunstancias? Porque tampoco la palabra favorecido a lo mejor no es la exacta, aunque quizás la que estamos utilizando en este programa, en peores circunstancias que necesitan un apoyo, digamos, extra o suplementario en un momento de apoyo, no hablo solamente del económico, Gloria, en estos momentos de crisis. Sí, en este caso la labor institucional no solo se queda en la atención asistencial o meramente paliativa, sino tiene que ser eminentemente educativa y de prevención. Entonces, la misma ley aludida de 1.97 de la atención integral a los menores otorga, en este caso, aunque son varias las administraciones intervinientes en el tema de menores, gobierno autónomo, cabildos y entidades municipales, la propia ley otorga competencias y funciones a los cabildos insulares en materia de prevención, en materia de ejecución de medidas de amparo, de equipos de intervención, de asesoramiento y cooperación técnica con municipios. Entonces, aquí de lo que se trata es de que haya una coordinación interadministrativa entre las distintas intervinientes en este tema, ¿no? Yo creo que en ese sentido la crisis no tiene que afectar, salvo la carencia a veces de no todos los servicios están debidamente atendidos, o sea, los equipos de intervención a nivel insular o a nivel supramunicipal o comarcal, pues hay deficiencias en este sentido y tendrá que ver también con los presupuestos y las posibilidades de cada administración. Antes de entrar en lo que sería, digamos, el papel de las administraciones, sí quería una última pregunta inicial referida, bajo su punto de vista, ¿cuáles son los colectivos más frágiles de toda esta gran amalgama que estamos hablando, que necesita esa atención social? Cualquiera de los tres, quien prefiera. Bueno, conviene es que los estamos tratando todos de una manera global y realmente son colectivos que merecen y necesitan distintas atenciones, ¿no? Sí, sí. En principio, los colectivos de exclusión social, así como los colectivos de menores, los que atendemos nosotros, pues entiendo que los programas tienen que dirigirse a la integración, ¿no? Por eso hablaba Kiko acertadamente de los programas integradores y por eso la compañera Gloria pues también hacía mención antes de que era importante que no fueran colectivos que la administración mantuviera, sino que hay que crear autonomía, hay que crear desarrollo, hay que crear que se vayan ellos mismos en la vida pues integrando, ¿no? Sin embargo, el tema de los mayores es diferente, porque por desgracia, mientras más avanza su edad, son más necesitados y bueno, llega unos momentos en que el deterioro físico es tal que en los centros nuestros pues debemos de atenderlos porque tampoco podemos perseguir ni tener la expectativa de una vuelta a la juventud, ¿no? Son colectivos que van a ir necesitando, principalmente por el avanzado de edad y sobre todo porque las patologías asociadas al envejecimiento pues son progresivas, van a ir necesitando cada vez mayores prestaciones, mayores atenciones. Por eso los centros mismos de mayores se clasifican pues en bajos, medios y altos requerimientos. Entonces en estos colectivos la dependencia va unida a la edad, el deterioro también, y por eso es tan grave lo que está pasando con estos colectivos de mayores, en el sentido siguiente. En la atención a los mayores institucionalizados, personas que necesitan cuidados que no les puede dar la familia, ¿vale? Que necesitan curas médicas, que necesitan... El personal es esencial, y no es que los otros no lo sean, sino que hay que levantarlos, hay que cambiarles la ropa, hay que vestirlos, hay que bañarlos, hay que darles de comer, y el anciano se vuelve pues un bebé, ¿no? Y se vuelve una persona que depende básicamente para todas sus necesidades en este caso del profesional. Y por eso es importante que haya profesionales y por eso es importante que el profesional esté motivado, que esté formado, y es donde principalmente estamos nosotros detectando graves carencias, ¿no?
En el ámbito del menor, pues ciertamente en gran parte contamos con una ayuda de los ayuntamientos y sobre todo de los centros de gestión indirecta y de las ONG, y se está haciendo ahí una labor inmensa porque son programas educativos y programas individualizados, ¿no?, que lo que pretenden es precisamente pues, desarrollarse el menor, y aunque también tenemos en los centros carencias de personal, lo cierto es que con los menores lo ideal sería que no hubiera menores institucionalizados, ¿no?, que estuvieran integrados, pero hay problemas para que eso se produzca. Como ustedes saben, pues todos los trámites para las familias de acogida, para la adopción, son complicadísimos. Gloria, en cuanto a la fragilidad que tú puedas detectar a lo largo del trabajo diario, sí, en cuanto a colectivos, no sé si coincides con José Luis en que el tema de los mayores, que digamos, distingamos entre esos mayores que necesitan claro, esa esta atención. ayuda, eso es evidente, Claro. y también los grandes dependientes, que no son únicamente los ancianos, pero bueno, sí es verdad lo que dice el compañero. Yo, como trabajadora social de servicios sociales, que estuve un año, hasta julio del año pasado, hay un colectivo que a mí me preocupa especialmente, y yo creo que a él también, por nuestra función, que son las madres con hijos a cargo, únicamente ellas, ¿no? Las familias monoparentales, constituidas por la madre y él o los hijos. Es un colectivo con el que estoy yo especialmente sensibilizada, porque es un colectivo bastante vulnerable a la precariedad en el trabajo, en fin, a todas las cuestiones que nos atañen. Y con la responsabilidad de sacar adelante a unos hijos, en este caso de forma unitaria, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces estas mujeres necesitan una buena formación y una buena integración, que siempre empiezan normalmente por lo laboral. Pero efectivamente, si existen ya las PCI y antes las AEVAs, la formación es indispensable. Entonces, retomando también un poco la pregunta anterior que tú hacías, yo quisiera matizar diciendo que sí, efectivamente, nosotros los trabajadores sociales hacemos lo que podemos en cuanto a la progresiva autonomización de nuestros usuarios, pero es verdad que necesitamos herramientas y tiempo, muchas veces, que es ocupado por las tareas burocrático-administrativas. Y es una lástima, porque creo que en este Estado ya, que es bastante moderno, nosotros creemos que los derechos de los usuarios deben de ser efectivamente vistos o adjetivados mediante la documentación, pero es necesario también una agilización administrativa para que el trabajador de lo social pueda hacer su trabajo. Porque Sí, si no se ven ocupamos una maraña de papeles que al final el retrasa cualquier 100% tipo de del atención. tiempo con documentación. Y es una lástima, porque se puede hacer un buen trabajo. Nos gusta el trabajo, nos gusta nuestro trabajo. Perdona ¿Quería apuntar algo, José Luis? sí, porque claro, el organismo IAS también tiene otro colectivo, que es el colectivo de personas que sufren algún tipo de discapacidad, y no quisiera en esta ocasión dejarlos como los grandes desconocidos. Son un colectivo muy interesante. Nosotros tenemos varios centros de personas de discapacidad, el CAM de Weimar, el centro de Valle Colino. Es un centro que se dedica, es un trabajo muy bonito, el centro también del CAM de Los Verodes, y son un colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Son un colectivo muy bonito de trabajar, y si quieres te comento, en Valle Colino es un centro que se dedica a enseñarles algún tipo de profesión. Es un centro que personas con distintas discapacidades, pues hay talleres de carpintería, se les enseña carpintería, jardinería, cerrajería, y están ahí durante varios años, obtienen incluso una calificación de formación profesional con sus herramientas preparadas para las discapacidades, y es un colectivo que no quisiera hoy tampoco olvidar, porque también es importante y es un cupo importante que muchas veces tiene una dificultad añadida, y es que tampoco en la administración pública existen centros especializados, al igual que todos conocemos residencias mayores y residencias de menores. El colectivo de discapacidad muchas veces, según la discapacidad que tengan, pues encuentran enormes dificultades para que se les pueda atender, sobre todo en Tenerife, en Canarias, a veces se tienen que ir a la península, ¿no? Y es una pena porque incluso, y vuelvo a insistir, en este centro, por ejemplo, de Valle Colino, algunas veces, durante mucho tiempo, por falta de un profesor para el taller,
se quedan los discapacitados con el taller cerrado, ¿no? Y entonces insisto, ¿no?, en que ahí es donde yo detecto las carencias, ¿no? Esos son los detalles que quizás puedan hablar bueno, para una persona que acuda a este centro a aprender una profesión, a desarrollarse, como decía antes Gloria, es fundamental tener esa constancia que si falta un profesor o un instructor o alguien en el taller es difícil de conseguir. Kiko, en cuanto a... Volviendo al tema de la fragilidad y en este caso concreto de la infancia, hay que considerar que estamos trabajando con menores en situación de desprotección, donde se da, estamos hablando de situaciones de familias multiproblemáticas y con una situación donde los problemas tienen una cronicidad tremenda y que en muchos casos exige o lleva a la ruptura o al menos a la separación del ámbito familiar y tienen que ser declarados por todos los indicadores que se dan de riesgo para el menor en situación de desamparo. Hay que asumir la tutela desde la entidad pública, en este caso el ingreso en centro en acogimiento residencial. Y claro, todo esto, tratándose de menores, pues hay que promover también el desarrollo, la madurez equilibrada, una normalización. Estamos hablando de personas que están en fase de crecimiento, de maduración, de conformación de su propia personalidad y quizás sea fundamental, bueno, un apoyo, digamos, ese tutor, y no hablo del tutor legal, sino lo del tutor de esa persona o de esa institución que lo ampare, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo la institución, el centro, el hogar, no es un mero sustitutivo de la familia, pero yo creo que en ningún caso puede suplir a la familia. Lo importante es evitar en lo posible, con labor de prevención, el institucionalizar al menor, el desarraigarlo de su ámbito, de su núcleo comunitario, que es donde se da una normalización más adecuada. Y en principio, hacer una labor de intervención tanto con el menor como con la familia. Lo ideal es que el ingreso en un centro transcurra en el menor tiempo posible, o buscar alternativas, Indudablemente la alternativa mejor es, por un lado, la normalización, la reunificación con su familia de origen, su familia biológica, un acogimiento en familia ajena, también la adopción llegado el caso, ¿no? Pero indudablemente hay que despejar no se pueden eternizar porque se le hace el deterioro sería muy grave en el tema de... Ya lo hemos ido dibujando a lo largo de los minutos que llevamos el programa, pero sí quería, cerrando un poquito este primer bloque, hablar del papel que cada uno de ustedes cree que están jugando las administraciones públicas. Si están siendo, digamos, si no están siendo en algunas ocasiones, y eso lo apunto yo, es una opinión que yo también lanzo a la mesa, un poquito hipócritas a la hora de hablar, cuando hablamos de la atención social a las personas que lo necesitan y lo demandan diariamente, de todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Las administraciones públicas están siendo conscientes? ¿Ustedes creen que en la cabeza de quienes mandan en cada una de estas instituciones públicas, sean estatales, autonómicas, insulares, locales, creen que se está pensando en las personas o se está pensando en otras cosas? José Luis, me imagino tu respuesta, pero... Bueno, no, pues no, mira, vamos a ver, yo distingo, yo creo, y además está Gloria aquí, que es una exponente principal, que, por ejemplo, los ayuntamientos tienen una labor encomiable. La mayor parte de las veces no nos llega la información porque ellos hacen bien su trabajo. O sea, digamos, están en el primer nivel de... El agente social acude a su ayuntamiento del ayuntamiento es el que previene, es el que arregla los problemas antes de que surja, es el que realiza todas estas funciones que son claves para el sistema y es el que evita que lleguen los casos en la mayoría de las veces a más. Por eso, evidentemente, uno de los principales problemas son las madres, porque cuando hay una familia de una madre con hijos es fundamental cuidar a la madre, cuidar a los hijos también, y en ese caso yo creo que se está haciendo una labor muy importante por los ayuntamientos, ¿no? Y que eso nos evita luego males mayores, como hacen los médicos de cabecera en el ámbito sanitario u otros profesionales, que son lo primero que se ve. Luego, pues bueno, sabemos que el Gobierno de Canarias tiene unas competencias en materia de tutela de menores, en desamparo y de otras competencias, pero son competencias de tipo administrativo, de tipo judicial, salvo los centros de medidas judiciales, que no es el caso porque ya están en otro ámbito, en un ámbito más penal. Y luego, pues el Cabildo de Tenerife es el que tiene un poco la gestión directa de los centros institucionalizados, tanto de mayores como de menores. Nosotros, y yo, claro, pues tengo que confesar que normalmente la preocupación política luego no se traslada evidentemente a una atención directa, a una preocupación por el usuario, ¿no?
En primer lugar, y además hay un proyecto de ley para la nueva ley de servicios sociales, que bueno, pues las administraciones están ahora en un camino de intentar desprenderse de la prestación directa de los servicios. Hay cierta ahora ganas por todas las administraciones de subcontratar, de hacer una gestión indirecta, de privatizar los servicios desde el punto de vista que se mire. Y evidentemente desde el punto de vista mío, que he trabajado en la empresa privada, que he trabajado en la empresa pública, pues eso conllevará a la larga pues ciertas carencias. ¿Por qué? Evidentemente las empresas privadas que se dedican al negocio, porque para una empresa privada, una residencia... Tienen objetivos lícitos pero diferentes. Tienen un ánimo de lucro, tienen un interés empresarial lícito, pero evidentemente pues eso está conllevando, nosotros lo sabemos, pues si tú miras los salarios o los convenios colectivos de los trabajadores privados, de los trabajadores públicos, hay grandes diferencias, ¿no? De hecho, está ocurriendo el fenómeno contrario hace años, que todo el mundo quería trabajar en una entidad privada y ahora pues todos los grandes profesionales del ámbito privado lo que quieren es venirse a trabajar a las administraciones públicas porque se goza de otras condiciones de trabajo, de posibilidades de desarrollo, de formación. Entonces eso está trayendo en principio pues, una privatización, bajo una palabra que se ha acuñado como gestión indirecta, pero que los que conocemos un poco el término de cerca, porque claro, por ejemplo, no para gente de preguntarme qué podemos trabajar en el hospital, antiguo hospital militar, en el hospital de Santa Cruz, que lo van a abrir, que lo van a inaugurar. Digo, no, que eso no es del Cabildo. ¿Cómo no va a ser del Cabildo? El suelo es del Cabildo, sí. La obra la ha financiado el Cabildo, sí. Pero no es del IAS, no es del IAS, es de una empresa privada, en concreto es de Aeromédica Canarias, ¿vale? Una empresa privada que se dedica a explotar residencias de mayores. Es cierto que tendremos allí algunas camas concertadas, como en otros centros, pero no es público. Yo pienso que eso ocasionará en el futuro un deterioro de la atención. Hombre, yo pienso que de modo inmediato no. Pero claro, si el profesional que va allí es un profesional que va a tener menos derechos laborales, con lo cual va a tener menos posibilidades de desarrollo, va a estar peor pagado, si los recursos que van a emplear, porque hay una economía del centro público de buscar costos, y de buscar costos pues, en las dietas, en los materiales, en la medicación, porque eso nosotros a final de año cuando nos quedamos sin un duro, y este año que vamos con 14 o 15 millones menos que el año pasado, lo vamos a notar ya, pasa, ¿no? Que empiezan a ahorrar las mismas productos, complementos nutricionales de los mayores, que todo el mundo le sonará, los meritenes, se empiezan a desaparecer porque hay que buscar otro más barato, a base de polvo, los mismos pañales de celulosa de 4 capas empiezan a cambiarse, o sea, esos nosotros lo sabemos, empiezan a fallar el personal, empiezan a no contratarse trabajadores y a bajar los materiales. Y yo creo que eso va a provocar pues una caída de la atención directa en donde allí se necesite, ¿vale? Y esa es mi opinión, aunque digamos que hay un tratamiento desigual, depende de la administración donde estemos, ¿vale? Y en cuanto a los bueno, ¿querías apuntar algo, Kiko? En relación con esto que dice José Luis, ¿no? El organismo IAS tiene centros propios de atención a menores, ¿no? En concreto tiene 3 centros, tiene el centro maternal, tiene el Hogar Sagrada Familia, el centro del Portezuelo, que es de atención a menores extranjeros, emigrantes, y atendemos pues, a un colectivo de en torno a 500, entre 500 menores aproximadamente, en situación de desamparo, que por cierto, desde primeros de los 80 se mantiene la cifra, o sea que en esto se ve que la sociedad tampoco ha avanzado mucho. Se mantiene el mismo nivel de usuario a nivel de infancia. Kiko, te propongo una cosa y perdón que te interrumpa, estamos prácticamente fuera de tiempo en este primer bloque. Retomamos la conversación contigo una vez pase la pausa publicitaria. Aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, y hablando sobre la atención social a los colectivos más desfavorecidos y cómo estamos tratando a toda esta gente que necesita un esfuerzo especial por parte de la sociedad, bueno, pues para desarrollarse, para ser más autónomos. Bueno, ya ustedes si han visto la primera parte del programa tendrán muchos más elementos de juicio y para valorar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y dejamos el primer bloque, hablando en este caso con Kiko, sobre el papel de las administraciones públicas en el campo, además en el campo de los menores, de la infancia, que quizás es lo que tú más conoces. Sí. Retoma por favor el argumento que te corté. Bueno, estaba comentando que se atiende a un colectivo de aproximadamente 500 menores con 3 centros que son propios del Cabildo, pero que hay 40 centros
además de 7 centros de menores emigrantes, que se atienden también desde el organismo IAS. Claro, todos estos centros están atendidos por instituciones, entidades colaboradoras, entidades religiosas, asociaciones sin fin de lucro, entidades municipales, o sea que realmente el compromiso y la apuesta, si está respondiendo de una manera adecuada desde la administración pública, bueno, pues haciendo convenios y concertando la atención a través de todas estas entidades, que por cierto, con el recorte presupuestario que se ha producido en el IAS, de más de 10 millones de euros, pues también va a afectar indudablemente a la calidad de la atención. Yo me refería a que detrás de todo esto hay también un personal importante que cumple una función que es el voluntariado. Me consta que hay buenos profesionales que hacen una labor encomiable. Me consta también que en estas situaciones de contrataciones un poco precarias, de salarios un poco precarios, se produce una inestabilidad, una poca estabilidad en el empleo y indudablemente desde una atención como servicio público habría mayor calidad en la asistencia, habría muchos más medios personales, técnicos, materiales, de dotación, de equipamiento, indudablemente hay más mecanismos de control. Entonces, el modelo tiene que ser la asistencia pública. Yo me inclino porque es más eficaz, es más eficiente la asistencia pública, ¿no? No basta el voluntarismo. Al final eso lleva a la frustración y al fracaso en muchos casos, ¿no? Aprovechando el argumento que deja Kiko sobre la mesa, quería preguntarles por qué piensan ustedes sobre todas estas entidades que, digamos, al amparo, lógicamente, de lo público, de los convenios, de los conciertos que se organizan con algunas de ellas, están prestando atención social de primera mano. Algunas dependientes de la Iglesia, como decías tú, otras simplemente son organizaciones sin ánimo organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Hasta qué punto el trabajo que están desarrollando es valorable bajo su punto de vista? José Luis. Bueno, vamos a ver, si no tuviéramos las colaboraciones de ONG, de asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica u otras confesiones y de otro tipo de empresas que también de forma lucrativa a veces pues tienen centros de mayores y residencias, sería inasumible las necesidades, porque evidentemente con la evolución que hemos dicho de los servicios sociales ya un necesitado conlleva una atención, porque no cabe tener personas abandonadas y necesitadas sin que se le preste, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Que yo creo que la respuesta ha sido muy desigual, ¿no? Principalmente las asociaciones vinculadas a la Iglesia, llevadas en su mayoría por religiosas, tanto del campo del mayor como del menor, que han colaborado a veces también con los centros públicos del IAS, bueno, pues al tener una vocación detrás y al tener, digamos, un servicio por unos motivos trascendentes, respetables, bueno, pues normalmente han desempeñado su trabajo de una forma negada y muy satisfactoria, porque eran personas que en la mayoría de los casos ni siquiera esperaban una retribución a cambio, sino una satisfacción personal por motivos de fe y de entrega y de vocación, ¿no? Lo que pasa que, claro, en la actualidad están surgiendo muchas complicaciones, porque estas asociaciones, para mantener una residencia de ancianos, para mantener un centro de menores, necesitan dinero, porque ya no es que no cobren ellas, es que ¿cómo le dan de comer a esos ancianos? Y bueno, pues las subvenciones se están retrasando, las subvenciones se van mermando, entonces muchas se han visto abocadas, algunas a minimizar los servicios, otras a cerrar y otras a abandonar incluso estas tareas, ¿no? No olvidemos que recientemente las hermanas de San Vicente de Paúl, que eran unas colaboradoras de hace muchos años históricas de los centros de menores del IAS, en concreto, pues ya abandonaron hace unos años el centro maternal y ahora el último centro de menores en el que estaban, que era el hogar de la Sagrada Familia, lo que solemos conocer por la Casa Cuna, pues este mismo año, hace pocos meses, hace 3 o 4 meses, pues abandonaron el centro porque no tienen vocaciones, que es otro problema que tienen esta serie de sociedades, y no podían seguir estando aquí en estas condiciones. Y luego está ocurriendo con muchas ONG, que son organizaciones dependientes, son fundadas principalmente por personas motivadas. Yo recuerdo algunos padres, algunas madres,
que nacieron a lo mejor a veces al amparo de otras organizaciones, pues las aldeas infantiles y tal, y luego se fundó el Nuevo Futuro, y luego se han fundado otra serie de organizaciones por personas que de modo desinteresado iniciaron esta tarea con dinero de su propio bolsillo, pero que necesitan para mantener estos centros de recursos, y como la administración pues se está retrasando y minimizando y regateando de modo cicatero a veces, pues digamos lo que es el pago por día de pensión, pues están viéndose muchas con muchos problemas, porque no le pueden pagar al personal o porque no pueden mantener los centros en condiciones. Entonces, estas asociaciones son necesarias en la actualidad, porque con los centros directos no podríamos, pero están teniendo también problemas de recursos, todas ellas, en su mayoría, que muchas van allí al día a protestar porque no se les paga para poder subsistir. Hay otro problema que ha añadido también, que hablando de los centros de menores, que el menor necesita personas de referencia, necesita referencias educativas, necesita identificarse. Entonces, también en todas estas entidades suele haber mucha movilidad por la precariedad en el empleo y todas estas cosas, ¿no? Y algo tan básico como que una vez entre un menor en un centro tenga ese modelo de referencia desde el inicio hasta el final, claro. Y además siempre las mismas personas dentro de lo posible. Este es un problema que también se da dentro de los centros del IAS, o sea que no es exclusivo de la... Permíteme que intervenga, permíteme, Gloria, porque la verdad es que es triste. Lo que ha dicho Kiko es una verdad como un templo, y no solo con los menores, que estamos más acostumbrados porque el programa educativo exige que los patrones parentales, que las personas, porque el menor no puede estar sometido, un menor de 5, de 6, de 7 o de 4 o de 8 años, que le vayan cambiando, le crea mucha inestabilidad, y que a lo mejor Gloria de eso puede explicarlo mucho mejor que yo. Pero incluso con los mayores, los enfermos mayores suelen, digamos, tener sus manías, tener sus cosas, sus detalles, un comportamiento, y el personal sabe cómo tratarlo, su mesita, no tocarle, o sabe cómo... Y lo triste es que nos esté pasando a nosotros. O sea, nosotros tenemos graves problemas ahora en los centros de menores, por ejemplo en el centro maternal, en el hogar un poquito menos, pero claro, porque los directores llegan, empiezan a rotar al personal. Oiga, usted, lo lógico es que usted en una etapa de desarrollo, cuando además las etapas están tan estudiadas, tan definidas, cuando la doctrina pedagógica así te lo impone, oiga, intente estabilizar usted a las personas que atienden a este menor. No genere problemas añadidos, ¿no? No lo esté cambiando de centro, no lo esté cambiando de hogar, no lo esté cambiando... Y así igual con los mayores, ¿no? Pero claro, viene vinculado a la falta de estabilidad del personal. Fíjate que en el IAS de 1.500 trabajadores que presumen que tenemos, solo hay 300 trabajadores que tengan contrato fijo, ¿no? Eso te puede indicar cómo estamos. La proporción, Gloria, respecto al papel que juegan estas instituciones, estas organizaciones en la atención social. Bueno, yo pienso un poquitito como uno y como otro, o sea, uniendo un poco. Desde mi punto de vista es real que hacen una labor que es muchas veces admirable. A veces también es necesario un poco de control por parte de la administración para que, por ejemplo, haya control en cuanto a este tipo de cosas, en cuanto a que la función educativa con un mayor de referencia, un educador de referencia, pues llega a ser real. Eso para mí es muy importante. Y después, retomando también el papel de los ayuntamientos, completamente de acuerdo con José Luis, con que hacemos una labor que yo creo que es esencial y fundamental en la prevención del sistema. Y casi en silencio muchas veces, ¿no? Porque tampoco tiene mucha repercusión y a lo mejor también eso es bueno. Entonces, dicho de paso. Efectivamente, así es. Y retocando, digamos, este tema, esa vigilancia, ese control, la deben ejercer, digamos, en este caso, las organizaciones públicas, las administraciones. Sí. Porque, claro, porque se han dado circunstancias y a todos se nos vendrán casos a la cabeza, los cuales se entrega, digamos, una subvención o una ayuda y no se hace un seguimiento. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Si esas personas están siendo bien atendidas, bien alimentadas, bien cuidadas, bien orientadas. Esa vigilancia, ¿cómo la ven ustedes, la perspectiva del conocimiento también del espacio, digamos, de lo público en la atención social, dirigido, focalizado hacia las asociaciones que colaboran con ustedes? Evidentemente que ya existe, eso está claro. Lo que pasa que, bueno, siempre es bueno extremar la coordinación entre ambos, entre lo público y lo privado, para que la atención pues sea lo mejor posible.
Califico esa vigilancia y control como la valora. No tanto, yo no lo llamaría tanto vigilancia o control cuanto orientación. Podemos cambiar los términos, sí, por supuesto. Supervisión dentro de lo que es la unidad de infancia y familia. Hay un equipo interdisciplinar de profesionales compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, que en realidad lo que hacen es también de apoyo técnico al personal de los centros propios, al personal educativo de los centros con las entidades colaboradoras, y también de cara al asesoramiento técnico y cooperación con las entidades, los técnicos de los municipios, en las labores de prevención sobre todo, ¿no? O sea que en ese aspecto yo creo que sí, desde el Cabildo se está cuidando esta Pues una brevedad, si te parece. Yo en ese sentido puedo afirmar, porque conozco muy bien, hay dos tipos de supervisión, ¿no? De colaboración. Uno en el campo educativo, que hay unos equipos en la unidad de infancia y familia y también en la unidad de discapacidad, para el caso de los centros de discapacidad, y también en la unidad de mujer, para el resto de recursos, unos equipos técnico-administrativos que controlan muy bien las pautas, que coordinan muy bien el trabajo a desarrollar y que más o menos intentan establecer canales, porque date cuenta que en los trabajos que nosotros tenemos en los servicios sociales es fundamental que haya una comunicación inmediata entre sobre todo los municipios, el Cabildo, la comunidad autónoma. Entonces yo, en cuanto al control de los programas de supervisión, tanto educativos como de resto de medidas para mujeres en situación de violencia de género como para discapacidad, respondo porque conozco muy bien ese trabajo técnico-administrativo. Y también debo de afirmar, porque eso lo lleva ya la parte de control de contratación pública, que las subvenciones de las entidades están supervisadas, que se exige la justificación, que se exige el cumplimiento de los objetivos y que se exige que se justifique que el gasto se realizó con el mismo objeto. O sea que en ese sentido es admirable, pero en este campo, ¿no? Luego, lo que a mí me pesa es que luego el Cabildo dé otras partidas de mucha más discutida adecuación para gastos superfluos, para ayuda de otras cosas mucho más discutibles. Pero aquí yo, y no soy sospechoso de hablar a favor de la Administración, tengo que reconocer, porque me consta, que hay una supervisión estricta en ambos ámbitos, y más que estricta en el ámbito educativo pedagógico coordinado, porque se trata de consensuar, y los agentes sociales que intervienen a nivel técnico se entienden muy bien, ¿no? Sí. Aprovechaba también para plantearles otra cuestión que salta cuando uno se prepara un programa como esto y revisa, por ejemplo, históricamente medios de comunicación, determinadas declaraciones, determinadas cuestiones. Hay un debate, que yo no sé si ustedes lo ven así o no, y por eso les hago la pregunta, sobre que en ocasiones se invierte más, o estamos más preocupados de invertir en infraestructuras que en la atención a las personas. Esa dicotomía, esa pugna entre si los dineros es mejor o cómo se deben destinar más a infraestructuras o a personas, ¿cómo lo ven? Cualquiera de los tres puede empezar. Yo me siento padre de esa idea, y no es por nada, más que nada es porque hace 5 años, cuando iniciamos los movimientos en contra de la privatización o de la gestión indirecta que se llama ahora por las administraciones del Hospital Militar, acuñamos una frase que ha seguido en carteles, que tenemos todavía aquellos, que era: para cemento si hay dinero, para los mayores, los ancianos y tal, no. Y luego, pues para hierro y cemento si hay dinero, pero para la atención social no. Y luego, pues lo hemos visto con distintos formatos. O sea que está claro, tu opinión al respecto es bastante... Mi opinión al respecto está claro, pero porque en verdad es así, ¿no? Yo no quiero parecer una persona contraria. Yo valoro muchas cosas. Yo creo que el Cabildo Insular de Tenerife, junto con los ayuntamientos, la comunidad autónoma ha ido perdiendo competencias, y en ese sentido se ha ido quedando con competencias residuales, pero yo valoro que ha habido una modernización de los servicios sociales clara, ¿no? Ya es difícil que haya una situación de desamparo, de maltrato en un municipio y los técnicos de atención social no lo detecten, que no pase eso y llegue a la unidad, y creo que ha habido un avance claro. Ahora, lo que es indiscutible es que seguimos privatizando centros, y que al final el problema que tenemos es que, al igual que en una fábrica o que en otro tipo de trabajo, da igual que el trabajo se puede, digamos, amontonar, o que podemos, digamos, aplazar la atención. Estamos hablando de colectivos que es que
su tratamiento no merece un aplazamiento, que tienen que estar atendidos en todo momento, que los profesionales además tienen que estar motivados. O sea, este colectivo, yo uno de los orgullos que más tengo es que con mayores, a quien no le gusten los mayores no puede trabajar. O sea, y con los menores, a quien no le gusten los niños, puede probar, pero que evidentemente al que no le gusten estos colectivos que atendemos, un trabajo tan vocacionado, tan profesional, tan motivante para el que le guste, pero nos vemos solos, ¿no? Y los presupuestos del Cabildo son un ejemplo. O sea, TIPSA, que es un transporte público y que además ahora están pasando unas horas bajas y que es loable, pero que lo cierto es que TIPSA se ve ahora con un incremento de no sé cuántos miles de millones de pesetas y ese mismo incremento se le resta a los centros de mayores y menores de discapacidad del IAS, ¿no? No lo entiendo. Y se crea un TEAC, que es un órgano importante para la promoción, pero justo en un año de crisis, pues se les ocurre inaugurar un centro como eso, que está muy bien, pero justo en un año de crisis. Y se generan otra serie de partidas, se compra una cámara hiperbárica el Cabildo de no sé cuántos miles de millones, de 20 plazas, que parece excesivo, y así otra serie de gastos que nosotros vemos que se podían aplazar por un año de no crisis, ¿no? Claro. Pero luego a los centros nuestros es que yo estoy muy preocupado porque vemos que están surgiendo conflictos como han pasado en hospitales y yo, mira, Centro de Menores del Portezuelo que Kiko comentó, ejemplo, es un centro de menores inmigrantes, pero hay que verlo, da pena. O sea, es un casucho viejo en una finca abandonada donde los menores inmigrantes van allí, no hay unas canchas para hacer deporte, no hay unos videojuegos, no hay una mesa de ping-pong, algo básico, ¿no? Hospital de la Orotava, un hospital donde no hay calefacción, es una casona antigua al lado del Teide, donde se están helando los mayores. Que las prioridades ahí deberían, bueno, ser revisadas. Por lo que yo vivo y veo, puedo decir Centro de Vallecolino sin profesores para los talleres. El hogar será, por lo que yo vivo, no puedo decir que sea algo que le den la importancia que tiene de verdad. Y están preocupados de inaugurar obras, carreteras, cemento y más obras. Lo primero, José Luis, está claro, no sé qué opinas tú, Kiko. Yo hablé antes de que el IAS mantiene los centros propios que desde el inicio, desde el año 2001 que se creó, pues bueno, se ha creado en el Hospital de los Dolores, el nuevo hospital, como un centro totalmente nuevo, pero ahí están los hospitales del norte y del sur, que llevan un retraso considerable. Hay ahí para el futuro, unas infraestructuras absolutamente necesarias, ¿no? Pero de todas formas las competencias que le otorga la ley a los cabildos hablan más también de la creación de servicios especializados, ¿no? De atención a distintos colectivos, ¿no? Y para trabajos de intervención directa con familias y con menores, con familias colaboradoras y sobre todo también para la prevención, que aludía Gloria antes en la última intervención, la prevención. Se trata de neutralizar, sobre todo esa es algo muy importante, de impedir en la medida de lo posible que se produzcan esos factores de exclusión. Deberían centrarse una parte de los recursos, lógicamente, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí, por eso digo que no todo va en la línea de las infraestructuras, también de crear esos equipos especializados de intervención con menores, de apoyo técnico, jurídico a las entidades municipales, de diríamos, fortalecer los agentes implicados, los agentes socializadores y todo esto. O sea que esto también tiene una parte presupuestaria importante, que ahí hay que... Pero ¿qué piensas en este debate que, bueno, que en ocasiones surge, que está ahí, ¿no? Porque la gente también lo plantea en ocasiones cuando se dirige a los medios de comunicación o cuando habla de estos temas, dicen, bueno, a lo mejor no sé qué será mejor si dedicar el dinero a una cosa o a la otra. La capacidad de decidir la tienen otros, eso está claro. Pero bueno, nuestra opinión también supongo que contará. Claro, es decir, por una parte está la necesidad de determinado tipo de infraestructuras, como dice él. Por otra parte está la realidad también de que a veces los políticos solamente ven la infraestructura como una manera de que los demás vean su trabajo. Yo pienso que también es una historia de... Que si pensamos en términos políticos si me lo permiten, rentabilizar la atención social es complicado, por eso supongo que es a lo que tú te refieres. Claro, ¿no? Pero a mí me gustaría que de verdad empezara a funcionar la idea de que los servicios sociales
no son siempre y determinantemente gastadores de recursos. Es que a lo mejor resulta que viene alguien, una mujer, que va a cobrar la PCI, que es la Prestación Canaria de Inserción, que es cuando ya no se tiene derecho a ninguna ayuda del paro, y entonces pudiera hacerse un trabajo real de integración social con esa persona, con esa mujer y con su familia, de manera que cuando acabara el año de percepción de la ayuda, la persona tuviera la formación y tuviera la posibilidad de un contrato de trabajo o de un empleo porque ya tiene la formación, porque hay una agencia de desarrollo local bien coordinada con el Departamento de Servicios de lo Social, porque los servicios de formación del INEM están bien coordinados con el ayuntamiento, es decir, hay toda una serie de recursos que ya están, que están muy bien, es que quizás simplemente es cuestión de empezar a una buena coordinación, que ya está, pero que quizá podría ser mejor. En ocasiones se trabaja de espalda unos a otros, ¿no? Un ejemplo, porque yo no quiero, vamos a ver, se han nombrado aquí dos infraestructuras importantes, como son el Hospital del Norte y del Sur, y precisamente son el ejemplo de lo contrario de lo que yo decía. Son dos infraestructuras necesarias. Exacto. Son dos infraestructuras que se han pedido. Son dos infraestructuras que necesita y sin embargo no ha habido ninguna prisa por ponerlas en marcha, por finalizarlas, por hacer esos hospitales. Dicho sea de paso, ya sabemos que la parte de atención, porque esos hospitales llevan una parte que son de atención al mayor, que son camas, lo que se llama camas sociosanitarias, camas, ya dicho sea de paso, ya nos están indicando que esas camas se van a privatizar, o sea, mediante esa fórmula que se llama gestión indirecta se les va a dar una empresa privada porque el cabildo no las va a asumir en la gestión directa y no va a haber profesionales públicos ahí. Entonces, bueno, lo que es una prueba más de que no solo se priorizan las infraestructuras, sino que se priorizan aquellas que realmente no tienen una demanda social importante, porque las que tienen una demanda como estas, que son de innegable urgencia, pues se han ido dilatando en el tiempo y su finalización está aplazada. Bien, yo les informo, nos quedan aproximadamente unos 3 minutos de programa y sí quería, lógicamente, como solemos hacer en esta mesa de debate que supone punto de encuentro, darles la oportunidad, bueno, si alguna cosa, que seguro que ha habido muchas, se han quedado en el tintero, o cosas que les gustaría dejar, bueno, matizar o dejar claras de esta hora de televisión que hemos dedicado a hablar de los asuntos sociales, de la atención social, pues creo que este es el momento. No hay otro porque se nos acaba el programa, o sea que, Kiko, si quieres, digamos, para iniciar este cierre del programa por tu parte. Sí, hay otro aspecto yo creo que importante, que es el trabajo de promoción en este caso de los derechos del menor, de sensibilizar a la población en general, que se implique la familia, por supuesto, el barrio, las entidades más próximas, más cercanas al usuario, con campañas de sensibilización y de solidaridad, o sea que esto es una labor que es de toda la sociedad, nadie que puede quedarse al margen, ¿no? Y hay otro aspecto que quizás, no sé, si José Luis como presidente del comité de empresa también lo podría ahondar, ¿no? Se trata también de que estamos trabajando con usuarios, con personas, y es importante diríamos, el grado de satisfacción en el trabajo, las condiciones, el ambiente laboral, las condiciones de trabajo. Y pues eso, cuando se producen situaciones problemáticas, porque diríamos, Elías no se ha caracterizado precisamente por favorecer, potenciar lo que es una paz laboral, una paz social. O sea que en este sentido, quizás José Luis que pueda andar un poco, pero me parece importante. No sé si le dará tiempo porque nos queda ya menos de un minuto, Gloria, para ir terminando, si te parece. Muy bien, yo resaltar, para mí lo más necesario es, lo primero, simplificación burocrática, eso creo que es muy importante para el trabajo profesional, que sea lo más efectivo posible. Luego, la verdadera coordinación interinstitucional y de los distintos departamentos también es muy importante para mejorar el día a día, sí, para mí sí. Y luego la formación complementaria en distintas herramientas, por ejemplo, la mediación como la familia es algo muy importante, que ya se está llevando a cabo en otros lugares de España y también en Europa. Y bueno, ese tipo de herramientas complementarias al trabajo social están cada vez siendo más necesarias en el trabajo. José Luis, bueno, queda unos segundos. No, pero termina. Bueno, pues que tengan más sensibilidad, que atendemos a personas, agradecer a los ayuntamientos, agradecer a todos los agentes que trabajan a pie de calle. Es cierto
que en esas áreas, tenemos una unidad nosotros de intervención social fantástica, que en esas áreas se puede hacer mucho con ideas y con trabajo sin mucho dinero, y en la parte institucional trabajamos con personas, nos tienen abandonados, los políticos deben de darse cuenta que no son solo buenas palabras, el personal lo tienen castigado, abusando de él, porque es lo que vivimos el día a día, y hay que crear más recursos y crear más diferenciación para que cada persona pueda ser atendida en lo que necesita. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues no queda mucho más que despedirnos, que agradecerles su atención y por supuesto la presencia de nuestros invitados que nos han ayudado a arrojar un poquito de luz sobre este tema tan complicado, pero que creo que nos toca a todos de cerca, como es la atención social. Buenas noches y muchas gracias.